¿No tienen ustedes mucha sed? Sí. Sí, últimamente. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, Y siquiera. está muy alta Puedo, la contaminación, doctora. puedo pensar que estoy normal. Ay. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Martes 22 de julio del 2025. ¿El julio regalado? Exactamente, exacto, sí, del julio. Exacto, con absoluta confianza del julio del 2025 y les damos una cálida bienvenida aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Trabajando en estos días, pues nada más y nada menos que a uno de los hombres más trascendentes en la historia de la humanidad, cuya aportación, bueno, al día de hoy sigue, por supuesto que simbrando conciencias, y nos sigue dando un sinfín de posibilidades en cuanto a la investigación en el campo científico. Científico me refiero en abstracto, en general, así como, por supuesto, todavía mucha investigación en el campo mismo fundado por él, me refiero a Sigmund Freud, y todavía mucha investigación dentro del campo psicoanalítico. Cuestión que hoy nos tiene, bueno, no solo hoy, en estos días nos tiene con el ánimo de poderles transmitir al menos algo al respecto de la vida de Freud, que bueno, a nosotros en lo particular sin duda nos ha tocado sensiblemente, y como decía hace un momento, bueno, pues a la humanidad misma, vaya que Sigmund Freud la ha trastornado. Sí, por supuesto que sí. Sobre todo, digamos, que las épocas se miden por eventos. Ajá, ¿sí? Entonces, definitivamente, en el siglo XX, ¿sí? No en el XXI, pero en el siglo XX, el acontecimiento, ¿sí? Ha sido el acontecimiento Freud. Por lo menos, no en el pensamiento científico, porque el psicoanálisis no puede ser ciencia, ¿sí? No es que no quiera, no es que no lo haya intentado. De hecho, Freud se ubica durante un periodo bastante largo en el positivismo de su época, ¿no? Pero es evidente que, platicando nada menos hoy en la mañana con la doctora Adriana Lozano Heiser, o sea, mi hija, que vive en Francia, y que estaba contentísima porque me había hablado de la experiencia que ella tuvo en el evento al que fue, que se llama PIPOL. No sé qué quieren decir las siglas. ¿Ustedes lo saben? Ahorita lo encontramos. Ah, sí, a la inteligencia artificial. Ay, me doy. Bueno, ok. Entonces, me platicaba con mucha emoción todo lo que se había tratado y que ella tuvo una intervención importante, significativa, ya casi al terminar la reunión principal, bueno, de concluir este evento, ¿sí? Porque se disgustó con la mesa de psicoanalistas que ella registró que estaban verdaderamente chanceando con un caso que se presentó. Entonces, pues hay algo que sí es preocupante en la actualidad y hay que tratarlo también, que hay una cierta grave degradación entre los psicoanalistas en el momento de presentar los casos, ¿sí? Porque la intervención de Adriana fue precisamente para señalar que el sujeto que se analiza verdaderamente hace un enorme cambio ya
por el solo hecho de demandar una terapia. Él no sabe si está demandando una terapia A, B, C, D o lo que sea. A ver, diga eso. Sí, es que no se le puede demandar a una persona que va a consultar a quien sea que tenga ese saber, ¿no? Por anticipado, todo ese gran conocimiento, y a pesar de que lo sabe, pues va a ir a entregar lo más valioso, ¿no? De sí, sin esperar de, ay, voy con un analista o con un terapeuta tal, y entonces tengo que decir de tal manera porque como es especialista en terapia sistémica, por ejemplo, tengo que decírselo de otra manera. No, van con su sufrimiento, ¿no? Eso, exactamente, van con su penuria, con su sufrimiento. Entonces, la intervención de Adriana en el people al final fue... Que ya encontré las siglas, Sí. ya encontré las siglas. ¿Qué Es quiere decir? Programa Internacional de Investigación sobre el Psicoanálisis Aplicado de Orientación Lacaniana. Ándale, con el people. Ujú. Bueno, entonces todo eso, todo eso, y ella señaló que de lo que se les había, de lo que no se habían hecho cargo, era del esfuerzo, y no de un caso que ellos exponían, ¿sí? Y que jugueteaban de alguna manera con el caso. Entonces Adriana se molestó, se incomodó y participó haciéndoles ver precisamente este evento, ¿no? Sí. Sobre todo porque se habló de la belleza, de cómo la belleza es tratada por Freud de alguna manera, y Lacan definitivamente creo que la toca desde lo imaginario, y finalmente no es un concepto psicoanalítico la belleza, ¿no? Para nada. Pero ahora tomaron ese tema, bien habiéndose cuál es la línea, porque tienen que hablar de la belleza, y eso corresponde a la mujer, principalmente a la mujer, y entonces presentaron, sí. Sí, bueno, ahorita nada más ligué rápidamente que el último congreso fue La Mujer No Existe. Ah, es verdad. Pero por esta precisión que hace usted, doctor. Pero que lo que empezaron a chancear los psicoanalistas en este people, ¿sí? Es que hablaban de la mujer como la puta, y entonces la puta para acá, la puta para allá arriba, la puta para abajo, hasta que Adriana se molestó y les hizo un señalamiento al respecto de que estaban chanceando ya los psicoanalistas de la mesa en relación a todo lo que les despierta el término de puta, ¿no? Bueno, no deja de haber una perversión y una morbidez en un momento dado en los psicoanalistas, y hay que estar, digamos, atentos a no caer precisamente en esas tentaciones, ¿no? De perdernos, de que cuando tocamos el tema de la puta, en el caso de la sexualidad femenina, no es degradatorio, ¿sí? Sino estamos tratando de utilizar la degradación con la cual las mujeres, sobre todo, las que más usan una degradación hacia las otras mujeres son las mujeres. Esa no, esa es una puta. No, esa es otra, ¿no? Etcétera. Y hay como una descarga muy satisfactoria de degradar a la otra mujer. Fuera de que sea una puta, ahí sí habría que preguntarles, ¿no? Bueno, ¿de qué manera la degradaría usted que no fuera de esta forma? Y no contestan a esa pregunta. No saben cómo degradarla sin decirle puta. Bueno, y lo que está en juego, toda la degradación hacia la mujer. Bueno, pues era nada más reconocer esto, que esto precisamente nunca se dio en todo. Freud nunca perdió el camino ni el talante en relación a lo que él descubría al escuchar a los psicoanalizantes de su época. Definitivamente no. Y tampoco Lacan, ¿sí? Entonces, ojo, atención, esto es un llamado
Cuidado, psicoanalistas, en cuanto que puede ser también la época, el gusto, qué sé yo, tantas cosas por las cuales pueden estar atravesando. Pero habría que señalar que Freud nunca, que Lacan tampoco, nunca perdieron la ruta. Entonces tenemos ahora el tema, y yo creo que lo vamos a tratar exhaustivamente hasta fin de año, de hablar de Freud. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Y simultáneamente hablar del psicoanálisis, porque pretendemos que el público que nos escucha tenga un conocimiento a través de nuestra transmisión de radio y de video, tenga un conocimiento de quién es el creador y el descubridor del psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud, ¿sí? Y cómo esta persona ha sido deteriorada, degradada, admirada, querida, ¿sí? Trascendente en el siglo XX y esperamos que en el siglo XXI también. Pero ya no se habla de Freud, y ya no se habla de Lacan, se habla de Jacques Miller, ¿sí? Es decir, es como una tercera etapa del psicoanálisis de orientación lacaniana. Entonces eso también tenemos que tomarlo en cuenta, es un fenómeno. Ahora, lo más difícil no es hablar de Lacan, curiosamente. Lo más difícil es hablar de Freud. Porque Freud, pretendiendo ser absolutamente claro en la medida de su sí, es un sujeto que de repente bomba, que podemos tener pues hasta 2, 3 años en poder dilucidarla, ¿no? ¿Sí? Y eso se desconoce porque inmediatamente dicen, no, Freud ya caducó, ¿no? Ya, es el pasado del psicoanálisis. Lacan pues parece ser que también ya lo caducaron, porque como es tan compleja su forma de expresarse, de expresión, pues se necesita siempre que haya otro que hable lacaniano y que ese que habla lacaniano nos explique y nos traduzca, ¿sí?, lo que se supone que quiso decir Lacan, ¿no? Sí. Bueno, ese es un grave problema en cuanto a la comunicación con la gente en general, si queremos que el psicoanálisis sea algo que participe en la vida cotidiana de los seres humanos. No hay que hacerlo verdaderamente imposible, ¿sí? Pero es muy curioso, con toda la imposibilidad que tiene el lenguaje lacaniano, la forma de expresar los fenómenos psíquicos Lacan, ¿sí?, eso paradójicamente ha atraído a muchísima gente, en cuanto que no entiende nada, pero quiere entender. ¿Sí? Nosotros debemos de tomar un poco esas estrategias paradojales y también podemos hacer un Freud incomprensible, claro, para ver si de esa manera también, digamos, capturamos a muchísima gente que se acerque al pensamiento de Freud, a la creación de Freud, sin que lo pueda entender, sin que lo pueda comprender. Bueno, es que justo en esta propuesta, doctora, yo me planteaba que para un psicoanalista, bueno, es muy difícil hablar de Freud y hacerlo justo, y más para un psicoanalista. Yo la vivencia más cercana que tengo de un evento así, no de hablar de Freud, pero en algún momento donde me piden describir a la doctora Heiser, y yo me vi en un embrollo de Dios de mi vida, ¿qué digo? En función de que uno como psicoanalista ya no puede tomar al sujeto desde un prejuicio, y entonces como uno se está observando a sí mismo en su decir, no bien uno dice algo que está a la marca de la satisfacción erótica en el hablar. Plantearse cómo está uno eróticamente colocado frente al otro. Claro. Porque lo que diga uno del otro va a estar investido de su erotismo. Seguro. Entonces, me ha pasado muchas veces al ver las películas que hacen al respecto de Freud, la biografía misma, en donde se nota el dejo de drama de Jones,
de Jones. Y bueno, creo que la vivencia más pura así que uno puede tener es leer directamente a Freud. Es decir, cómo hay un espíritu palpable en un texto muy, muy temprano que es Estudio sobre la histeria, en donde se ve el arrojo de Freud frente a aquello a lo que no le vamos a dar concesión. Él mismo no le va a dar concesión al fenómeno en tanto que ya se le mostró tal cual. Él ya recibió el impacto del fenómeno y él no va, sobre todo no va a hacer concesiones con él mismo, va a ir sobre ello. Entonces hay un arrojo palpable de Freud que puede ser más mesurado en eventos más adelante de su vida, es decir, más templado, pero que en un texto tan temprano como Estudio sobre la histeria es pasional, completamente pasional ese arrojo en Freud. Y bueno, se nota también, deja ver lo pusilánime de... ay, ¿cómo se llama? Breuer. Ajá. De Breuer. Bueno, tiene derecho. Hay una cuestión que le recomendamos a nuestro público. Siempre en el centro y en estas emisiones procuramos no ser perseguidores morales, ¿sí? Ni tampoco disfrazados de una ética sobre el saber o teórica o sobre la episteme, no, sino simple y sencillamente tener en consideración siempre que el mezquino, que el perverso, que el, ¿cómo le dijo a Breuer? Pusilánime. El pusilánime, en fin, etcétera, son personas de pleno derecho. Claro. Tienen derecho a hacer lo peor o tienen derecho a hacer lo mejor. Claro. ¿Sí? Lo que a veces nos distancia muchísimo de poder capturar en lo peor de un paciente, de un analizante, su verdad, lo que lo representaría verdaderamente, que no es propiamente su conducta o sus actos, sino la verdad que dirige, ¿sí?, la manifestación de sus actos. Y como esa verdad es dificilísima, verdaderamente, tanto de verbalizar por el analizante como de capturar finamente, puramente por el oído del analista. No, y escribir un caso, ahorita que nos traía lo que la doctora Adriana fue a decir, es decir, lo que más bien su intervención, el esfuerzo también que tiene que hacer el analista para poder, en la escritura de un caso, dar cuenta lo más, si se me permite la expresión, fielmente, ¿no? Es a la palabra, exactamente, hacia allá iba. Mira, es imposible. Los casos que se escribieron, los casos que se presentan en los congresos están definitivamente alterados. Claro. ¿Por qué? Porque es imposible escribir la vivencia, lo vivencial puro del analizante y del analista en ese momento en que se presenta de manera brutal, ¿sí?, la verdad psíquica de los seres humanos. Y creo que en eso la actividad del analista en formación tiene mucho que ver con lo que decía mi colega Giselle, en cuanto a que uno vaya cayendo en la cuenta de la forma en la que puede depositar esa investidura, su erotismo en esa investidura, y justamente en relación al paciente, en relación al caso, cómo su escucha también puede ser que uno no ha analizado. Presentar un caso, si uno no va analizando simultáneamente lo que en uno se juega a la escucha, pues justamente pone también esa dosis de dificultad, ¿no? En esa línea delgadita de tensión en cuanto a la formación que uno va apostando, solo por pasión, no hay de otra, solo por pasión, en poder ir identificando lo que para uno es una satisfacción en lo que escucha del otro y en lo que presenta del otro y en lo que selecciona del otro, ¿no? Como usted nos decía, es quedar en blanco. Sí.
para que nada de eso atraviese. Así es. Bueno, es lo que procuramos, ¿no? Sí. Sí, es que Freud en eso también nos pone la línea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque va abriendo de sí mismo sus sueños, sus vivencias, y lo que va incluso sintiendo. Ujú. Aquí trae de hecho una parte de la interpretación de los sueños, como cuando está haciendo su escritura y el esfuerzo de escribir lo que para él es ese gran descubrimiento o su descubrimiento, no deja de decir cómo se siente, ¿no? ¿Cuál es su sentir? Hacer ese enorme esfuerzo de escribir. Es decir, no se mantiene en ese lugar científico de saber inaccesible, que todo lo puede, pero hay que decir, a pesar de su genio, ¿no? De ser un sujeto realmente un genio, no deja de exponerse y poner su creación también, digamos, es que hay expresiones geniales, ¿no? Donde dice, no es esta la expresión precisamente, pero es como, no me crean, ¿no? No me crean en lo que les voy a decir, pero sí les pido que continúen su lectura o que continúen escuchándome, ¿no? Freud era muy, muy delicado en función de que no se hiciera una creencia Exacto. del psicoanálisis, pero sí pedía un benevolente escepticismo. Y es tan preciso eso, benevolente escepticismo. Entonces, él es capaz de guiarnos inclusive a ese nivel. No es una cuestión de creencia, no es una cuestión de respaldo científico, sino ante el psicoanálisis, ante lo que el psicoanálisis entrega a la humanidad, ¿sí? Tengan un benevolente escepticismo. Inclusive dice, cuando encontramos a un apasionado, dudamos. Sí. Claro. Sospechamos de su apasionamiento. Bueno, ¿pero por qué? Pues porque Freud sabe que cualquier manifestación de un apasionamiento, de una intensidad, hay una carga erótica jugada, que en el ser humano es inconsciente, pero no para el analista. Por eso dice, no. Ya cuando están muy, muy exacerbada la pasión de las personas por el psicoanálisis, sospechamos. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué más? En esto que nos compartían, bueno, de todo lo que voy escuchando, pues se me hace muy complicado pensar cómo hay psicoanalistas que se presenten o que presenten a Freud ya como caduco. O sea, cuando nosotros hablamos de trabajar a la persona Freud, para mí es equiparar Freud, psicoanálisis. Claro. No hay otra posibilidad. Claro. Entonces, pues sí, yo los voy escuchando y como el psicoanálisis, o sea, es descubrimiento y creación freudiana. Para conocer a Freud, lo que decía mi colega Giselle, hay que conocer su trabajo. O sea, en su trabajo es que podemos, pues, conocer algo de la persona Freud. Y en estas propuestas donde, pues sí, psicoanalistas son los que no reconocen a Freud, bueno, para mí es impensable. O sea, es impensable que, pues sí, no sea equiparable Freud psicoanálisis. O sea, no encuentro otra posibilidad. No, indudablemente, pero aquí nos podríamos pasar, y eso es lo que yo espero, que nos pasemos hasta fin de año para transmitirles de buena fe y con un escepticismo benevolente de parte de nuestros escuchas, poderles transmitir qué es para nosotros Freud, cómo funciona en nosotros, porque somos los que vamos a estar jugados, ¿sí? Y no, digamos, la forma distante de los obsesivos que hablan en tercera persona. No, en primera persona de singular y jugándonos nosotros la idea, la concepción que hemos hecho del psicoanálisis en el centro de investigación, ¿sí? Bueno, y por cierto, centro de investigación es poner a Lacan en el banquillo de los acusados, porque en una época nos dijeron, oigan, pero ustedes se anuncian como centro de investigación y estudios lacanianos y no dan Lacan.
No, sí lo damos. Pero sentado en el banquillo de los acusados. Para nosotros debe hacerse con todo lo que pudo haberse desarrollado y surgido después de Freud. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchas desviaciones y cada quien agarró un pedazo de pastel y hizo cosas verdaderamente feas, deshonestas, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, usted está apasionado. Digo, porque dice que no puede concebir cómo. No, sí, tienen todo el derecho en el sentido de que Freud puede despertar un odio, un rechazo a lo que él no con sencillez, pero sí digamos con una idea de compromiso expresa de lo que él va encontrando de lo psíquico humano, ¿no? Entonces, siempre ha sido la historia de Freud una piedra en el zapato. No es, por ejemplo, a ver, ¿a quién podemos amar así de los grandes intelectuales que forjaron el siglo XX? Pues es una buena pregunta, doctora, porque aunque hay... no, es que hay una relación con la figura a partir de lo que representa, a partir de su creación, a partir de lo que descubrió, a partir de una valoración un poco más del lado del raciocinio, del saber, que en afecto, entrar en contacto con la persona. Es decir, con lo que realmente me puede representar esa persona. Porque ya están dados los personajes culturales más importantes, pero realmente uno con quien hace relación propiamente, sea a partir de la obra, bueno, tendrá que ser a partir de la obra, pero me parece muy buena pregunta. Sí. Realmente, ¿quién me despierta afecto para empezar? Bueno, podríamos empezar con un Darwin, por ejemplo. Pues sí, pero sí. O los que tienden también, bueno, así como a ser héroes, ¿no? Yo recuerdo en algún momento que así cuando estudié sobre Napoleón y sus conquistas fue como algo de ¡ah! ¡Qué impresión! Pero en la línea como de ir de alguna manera pues como idolatrando, se podría decir, ¿no? Sí, al héroe. ¿Cómo no? Y yo pienso que lo que usted nos está planteando es algo que es totalmente diferente. En primera, porque como, lo voy a decir diferente, pero en un libro que usted nos ha llevado también a leer sobre de Asun, de Paul Loren Asun, donde dice que es imposible que uno, digamos, hable del psicoanálisis, ¿no? Sin lo que ya ha vivido del psicoanálisis, sin tener, digamos, ese contacto directo tanto con el psicoanálisis. Entonces, ahí yo creo que es una diferencia, ¿no? De como quién me podría despertar afecto, que no sea una idolatría, ¿no? Y el contacto, digamos, y la vivencia con algo de una persona, como en este caso Freud, ¿no? Y su creación, que es el psicoanálisis. Indudablemente que uno puede buscar con qué, bueno, yo no los trato como héroes, ¿no? Sí, porque el héroe, tendríamos que decir muchas cosas al respecto del héroe que no son agradables, ¿no? Sí. Entonces, no los trato como héroes, pero es verdad que en el caso de Freud, sí, desde muy joven, él tuvo un héroe. ¿Quién lo recuerda? Aníbal, ¿sí? Fue un personaje que cautivó a Freud y que hay un momento en que él mismo, en su autobiografía o en algunas cartas, no estoy ahorita muy consciente de eso, se describe a él mismo como un héroe. ¿Sí? Creo que es ¿En dónde?
Sí, en alguna carta, pero creo que también lo retoma en Moisés y la religión monoteísta, creo. Ah, sí, bueno, no sé, Por pero, ahí así. pero no tenía prejuicio. Sí, ¿no? Exacto. Freud no tenía prejuicio ni había hecho un psicoanálisis del héroe, ¿sí? No, entonces no le había encontrado patitas y manitas, y él concebía que un apasionado que hace un descubrimiento y una creación del Entonces, no sé. tamaño que ha hecho Freud, bueno, lo que le dice a Einstein, Sí. ¿sí? Le dice, bueno, lo que usted presenta, lo que usted descubrió, lo que usted... pues es sumamente interesante, pero lo mío, ¿sí? Es superior porque se trata del ser de ese ser que ha creado, en este caso, la ciencia. Sí, Sí, ahí sí, es sí. donde pone un cisma en la ciencia, es decir, Ahí, una correcto. fractura, no un cisma, una fractura en la ciencia, ¿no? Sí. Es justamente esto que decía usted, doctora, el acontecimiento Freud, ¿no? Sí. Creo que fue, pero pues ya desde ahí no se va a recuperar la ciencia nunca más. No, porque ya el creador, digamos, el científico ya está, no sé si a la expresión correcta, cuestionado, ¿no? Sí, Porque está jugado en su propia creación. así Pues es. hay un sesgo. Así es. Entonces, Freud era muy, muy consciente y por eso nunca lo vencieron, por eso nunca dio su brazo a torcer, amén de todo lo que le costó hacer una obra, como dijo Lacan, es la obra de un solo hombre, de un solo hombre, ¿sí? El psicoanálisis es la obra de un solo hombre. Entonces, Freud nunca da su brazo a torcer y sabe muy bien, pero muy bien, que todo lo que venga, digamos, en contra del psicoanálisis es válido por él, porque de otra manera no existe la posibilidad del psicoanálisis, ¿sí? No es lo mismo existir porque es ciencia. No, Sí. en el caso del psicoanálisis, si no es en toda la revolución que provoca el psicoanálisis no podría existir. Necesita precisamente de la controversia, del odio, del amor, de la pasión, del héroe, del infame, del traidor. Es decir, necesita todo eso porque ese es el campo del psicoanálisis. ¿Me explico? No es el de la ciencia. Y eso permite precisamente la trascendencia de cómo valora Freud lo que él creó y lo que él descubrió. Hay dos actos ahí muy importantes, el descubrimiento y la creación sobre el descubrimiento. ¿Cómo andamos de comentarios? Tenemos ya comentarios. Alma Flowers. Buenas tardes, queridos doctores. Me imagino que es el talento amoroso, el que su amor no permite considerar ninguna vida como común e intrascendente, dado que dentro del vivir humano subyace vedada para sí mismo su propia causa, riqueza y horror. Pero es muy hermosa la frase, ¿no? Talento Amoroso. amoroso. Nunca había escuchado eso, pero híjole. No, de veras, Alma, muchas gracias porque nos enriquece muchísimo con sus comentarios, ¿sí? Como un talento el amor, bueno, eso está Es el talento amoroso. para sí, hacer un exacto. trabajito. Sí. Sí. Bueno, y continúa, dice, enterrada entre el peso de la cultura y lapidada por su propio goce, tal vez. Y el amparo de la aguda oreja psicoanálisis, bueno, a lo mejor Sí. psicoanalítica, se posibilita que energía, bueno, así está escrito, semejantes construcciones, ruinas y despojos bajo la propia sorpresa. Ah, no, Misael leyó. Sí, las que están, yo creo que autocorregidas, lo vuelvo a leer. Y al amparo de la aguda oreja psicoanalítica se posibilita que
energía, es que dice energía, y supongo que decía emerja, pero me voy a ajustar a lo que está escrito. Semejantes construcciones, ruinas y despojos bajo la propia sorpresa. Eso es tan delicado y contundente, deja perpleja y a la vez fascina. Nos dan tanto que también sostiene. Hasta ahí llega el primer comentario. El segundo comentario, también de Alma Flowers, es: en el teatro, si no se expone uno en la totalidad, no hay posibilidad de delirar, de entrar, de aportar, de tocarse y arriesgar en ese salto al vacío. Y que algo en verdad suceda. Uno no sale como entró, es un tránsito transformador. Eso es verdad, eso es verdad. Digamos, yo siempre he tenido una dualidad insoportable al respecto, que me fascina el teatro y me fascina el cine. Y entonces digo, pero ¿podría yo prescindir de alguno de los dos? No. ¿O podría yo en categoría principal para mí, para mis afectos, al teatro? No. ¿Al cine? No. Entonces no, pues me quedo con la dualidad. Bueno, otro comentario Sí. de Rosa Hernández. Escuchando y recordando lo que compartieron el día de ayer en relación al recorrido de la vida de Freud, me sorprende cómo una palabra del padre puede ser una brújula para la creación, como lo es el psicoanálisis. Gracias por develarnos y recordarnos la raíz de la pasión que sostuvo Freud. Y ahí viene una cita, dice: un psicoanalista siempre está como cuerda de violín. Doctora Silvia Heiser. Saludos afectuosos, queridos doctores. Ahí, a ver, ahí en esas cosas, ahí sí me identifico, pero generalmente cuando escucho que ustedes leen cosas que yo he dicho y digo, ay, eso me encanta, ¿de quién es? Sí. Y a veces otras personas, no ustedes, jugaban conmigo y me decían, pues es de una psicoanalista. Bueno, es muy capaz, es muy capaz, muy clara, muy, no, bien, ¿quién es? Pues usted, carajo. Porque es que es tan desconocido para mí, una vez que yo produzco y que ya, lo que los otros captan o escriben o lo que sea, pues yo ya no lo identifico como propio. Pero sí he tenido personas que copian, que es capaces de copiar conforme yo voy hablando, ¿no? A mí eso me impresiona, es tremebundo. Bueno, grabadoras, sí, pretendían grabarme. Yo les pedí de favor que no me graben porque el solo hecho de la presencia de la grabadora a mí me perturba. Sí. Ya no me deja en esa libertad, en esa soltura, me inhibe. Sí. Me inhibe, me aprieta el pensamiento, ¿no? ¿Por qué? No sé. Si no vayan a querer que me vaya a analizar semejante evento. No. No sé. A ese nivel no sé. Sé el efecto que me produce, ¿no? Y entonces, bueno, pues se pidió en consideración, pero pues había gente que llevaba en el abrigo, en el suéter, en el saco, ¿no? La grabadora. Sí. En fin, no, a mí me parece que es importante que la creación, y lo dicho, debe quedar como impacto, como huella en los seres humanos. Y después, pues ya que suceda lo que suceda, ¿no? ¿Sí? Y no en una grabadora. Aunque bueno, reconozco la belleza, la ventaja, en fin, de la grabación. Sí, doctora. La importancia de los programas en vivo, doctora. Creo que ahorita me evocó justamente porque nuestros programas en vivo estamos creando en el momento que hablamos, sí. En lo que vamos a decir, en lo que estamos diciendo, porque es una forma realmente en que uno se juega. Exacto. Y a mí ahorita me evocó cómo Freud, bueno, dos cosas. Primero, voy a Australia y voy a visitar un museo. Sí. Ese museo, bueno, estaba yo sorprendida y
porque estaban los eventos como Ajá. una línea del tiempo, Ajá. y entonces justamente en el siglo XX Ujú. anuncian a Freud en la interpretación de los sueños Claro, sí. y ponen imágenes en donde dice son los sueños más comunes, y entonces un niño estaba viendo esa imagen donde está desnudo el ser humano. ¡Ah! Le hace el niño, ¿no? Ujú. Y entonces en esa sorpresa, y digo, la importancia era los más recurrentes, esos sueños, el soñarse desnudo y el volar. Y entonces a mí me llamó eso la atención, de cómo a nivel universal, mundial, Freud está reconocido. Bueno, pero lo padeció porque sí lo padeció, dos guerras, ¿no? Pero la interpretación de los sueños, en donde estaba viendo en la biografía, es según el consenso general, Sí. su obra maestra es la interpretación de los sueños. Ujú. Y Freud dice, pero también la teoría sexual, les voy a decir una cosa, lo que los sueños significan, esta va a durar mucho más, pero la teoría sexual, dice, esta tiene que ser actual, no va a durar mucho. Entonces, los sueños son una realización de los deseos, tanto como los nocturnos, como las ensoñaciones diurnas. Y el interés de Freud al respecto de los sueños provenían de él mismo, como ya lo han comentado, desde muy joven. Dice, yo Sí. soñaba mucho, Sí. yo soñaba mucho, y escribía mis sueños. Ajá. Ay, sí. eso es formidable, porque no me acuerdo, en algún lado escribe Freud, el que pueda interpretar sus sueños Ujú. no necesita analizarse. Sí. Yo dije, wow. Ay, la doctora Pero es tan genial eso, doctora, porque cuando uno lleva su propio sueño a análisis, bueno, olvida todo. Pero de todo este sueño, me acuerdo de una cosa. Sí. A ver, ¿cuál? En ese momento desperté. ¡Ah, caray! Pues entonces, ¿dónde está el sueño? Y es formidable porque recuerdo un colega me decía, oye, pero ya en la clínica ya la gente ya no habla de sus sueños. Digo, ¿Cómo claro no? que sí. ¿Cómo no? Sí. Claro que sí. Sí, Entonces, ¿cómo no? eso está vigente. ¿Cuál? Incestuoso. Inconsciente, incestuoso. Inconsciente, incestuoso. Pero también el sueño es la vía regia al inconsciente. Así es. Entonces sigue vigente los sueños. No, indudablemente que es una experiencia cotidiana de los seres humanos, y que Freud explica por qué no se acuerda uno de los sueños. Sí. Pero sí sabemos que hay sueños que pueden alterar de tal manera a la persona que lo soñó, que le puede durar el estado anímico semanas. Semanas. Sí, el sueño puede dejar alterado a un sujeto por semanas enteras. ¿Sí? No es, digamos, el despertar, y el despertar tal vez agitado o angustiado o sereno o contento, ¿no? Sí. Alguien últimamente me dijo, tuve un sueño tan feliz, pero tan hermoso y tan feliz, que estoy feliz. Sí, entonces sí, indudablemente que es algo que le pertenece a Freud, porque es con la interpretación de los sueños que él inaugura el siglo XX. Él ya tenía, digamos, la producción por escrito, y sin embargo dijo no, que se publique en el 1900, la entrada del siglo XX. ¿Sí? Y así fue. Entonces, interpretar un sueño es una experiencia muy bella, analítica, y puede ser
que en algún momento se crea que los analizantes no llevan sus sueños. Bueno, es que todo lo que verbaliza un analizante en la clínica es un sueño. Exacto. No es otra cosa. Sí, claro. Ay, sí. ¿Algo más? No. Sí. Ya, uy, ya. Sí. Sí, Oscar, adelante. Sí, con mucho ánimo de estar ahorita con ustedes, de participar en la conversación. He estado, pues sí, muy meditativo en los últimos programas, porque es lo que me despierta el psicoanálisis en cuestión de esta pasión y de esta ambivalencia. Y digo, es que ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo se los voy a transmitir? Para mí lo que significa el psicoanálisis y para mí lo que es Sigmund Freud. Entonces, me he estado comiendo la cabeza, y les quiero compartir algo que encontré en Freud, que a mí en ese momento es lo que me toca y que me hace hablar al respecto en este momento, doctora. Empecé a leer contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico y desde el título viene la referencia, el epígrafe del escudo de armas de París. Ajá. Y entonces dice que ese epígrafe, Freud ya lo había citado en cartas escritas a Fliess sobre esta experiencia y esta vivencia con él mismo y con lo que él se va encontrando en el desarrollo y en el descubrimiento del psicoanálisis. Y dice, se sacude, pero no se hunde. Entonces, ese epígrafe, doctora, en mí toca lo siguiente, que si bien uno está movido y muchas veces hasta perturbado por sus propios afectos o por estas propias pasiones que están constituidas en uno puede resistir y puede seguir adelante. Y por ahí me gustaría iniciar justo mis próximas participaciones en la línea de Freud. Qué lindo, Oscar, qué lindo. Pues qué bueno que estuvo taciturno porque finalmente le sirvió para producir lo que nos acaba de compartir. Muy lindo. Bien, ¿y cómo andamos de hora? Bien, estamos sobre la hora, doctora. Solo me gustaría terminar de leer los comentarios. Sí, cómo no. Adelante. Guillermo Valderas Vega nos manda saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Y Alma Flowers ya ahí indica que sí, el autocorrector cambió que energía que emerja, que es lo que corrigió. Que energía emerja. Que emerja es lo que corrigió el autocorrector. Y también Alma Flowers dice, es que lo que usted, doctora Heiser, dice, queda dando vueltas y vueltas dentro de uno. Pues qué hermoso, le agradezco mucho ese comentario, porque uno muchas veces requiere saber qué acontece, qué sucede con lo que uno hace, ¿no? ¿Sí? Y hay muchas veces un vacío porque no recibo los efectos, digamos, de manera frecuente, ¿no? Entonces, pues, sí los requiero. Y puede ser, digamos, una necesidad más bien última que anterior. Pero bueno, la juventud se mueve de otra manera completamente distinta a la madurez. A la madurez. Nada que ya bejuca, no. Yo podré tener edad, pero no vejez. Exacto. ¿Sí? Bueno, pues nos despedimos. Nuestros queridos compañeros de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.